Muy buenas tardes a todos. Es un gusto estar en esta ponencia. Como ya lo mencionó usted, mi nombre es Alexander Durán y bueno, soy policía activo de acá de Guatemala, también perito logoscopista y las demás actualizaciones que he tenido en cuanto a la ciencia. Primeramente, pues le damos gracias a Dios por estar en esta reunión, en esta ponencia. Gracias también a ustedes, todos los maestros, a los presentes. Le agradezco también al doctor Wilber por la oportunidad que se nos da siempre de compartir estos conocimientos. Y vamos a desarrollar un poco del tema. Un poco, bueno, la idea es que todos comprendamos un poco y dar a conocer pues nuestro sistema. De esta forma pues me voy a desarrollar en esta diapositiva de una forma algo resumida. Entonces acá tenemos el título. No sé si se logra ver, pero no sé si este cuadrito me aparece ahí o... Se ve perfecto, maestro. Antes que comience, una preguntita. ¿Usted prefiere las preguntas al final o durante la presentación? Puede ser al final. Ahora, si en dado caso fueran mucha la necesidad, pues pienso que unas 5 o 10 preguntas durante la ponencia para no ir interrumpiendo el proceso, ¿verdad? Perfecto. Maestro Alexander Durán, los micrófonos y plataformas de AEFIC son todos suyas. Lo escuchamos, maestro. Muy bien. Bueno, damos inicio a la ponencia. Y acá tenemos el título, la dactiloscopía y su sistema de clasificación en la Policía Científica de Guatemala. Cuando hablamos y menciono el sistema, pues me estoy refiriendo al sistema que acá se aplica, el sistema que nosotros aplicamos, es el sistema Henry o sistema Henry americano. Yo creo que en otros países también se aplica el mismo sistema, pero dependiendo la necesidad y la forma de aplicarlo, pues así lo vamos a ir desarrollando cada uno en nuestras unidades. Vamos a desplazarnos acá para la siguiente diapositiva. Como datos históricos de nuestra policía científica, pues tenemos unas fechas en las cuales se ha aportado la policía científica a la sociedad y tenemos unos precursores. Los precursores en esta época fueron los señores, el señor Carlos Federico Mora, el señor Desiderio Menchú, y en esta etapa se adoptó el sistema Bucetich. Anteriormente la unidad pues era conocido como Gabinete Nacional de Identificación. En la actualidad ahora está nombrada como Gabinete Criminalístico, ahí tenemos las iniciales. En 1960 pues ya se adopta el sistema Henry americano, pero también vamos a mencionar siempre como precursores al señor Germán Pérez Santos, Héctor Papa, Alejandro Urizar, Pedro Solís Aceituno, en gestión de Manuel Sosa Ávila, así como el maestro y jefe en esa época, Gustavo Argelio López Coyoy, perito en logoscopía. Pues el maestro es mi maestro, ¿verdad? Es el que me ha formado. Y le envío un saludo y un abrazo por si logra ver esta ponencia o está conectado. Entonces, él aplicó en esa época, aportó dio muchos aportes en cuanto a los sistemas monodactilar Batley, el sistema pentadactilar Oloris, para un mejor funcionamiento. En la actualidad, pues se encuentra nuestro jefe de la unidad de la Policía Científica, Gabinete Criminalístico, el subcomisario de Policía, licenciado Edwin López Guzmán, quien también es perito logoscopista.
Como precursores también voy a mencionar algunos, aunque son varios, ¿verdad? Pero también está la licenciada Roxana Alvarado, que también más adelante pues nos aportará un poco de todo el conocimiento y todos sus aportes en cuanto a la ciencia. También tenemos al inspector de policía, Idalia Concepción Cifuentes Cardona, el inspector Melkin Muntaz, que él ya está retirado. También puedo mencionar otros colegas que ya están retirados, como nuestra colega Jamie, quien otro, también, bueno, hay otros colegas, pero ahorita no sé. Bueno, para ir entendiendo un poco mejor el tema, voy a mencionar la logoscopía, aunque el tema más va centrado en la dactiloscopía, pero como bien sabemos algunos conocedores de la ciencia, pues la logoscopía es la ciencia que abarca las diferentes ramas, ¿verdad? ¿Y qué nos dice la logoscopía? La logoscopía, pues en sus vocablos griegos, logos, que significa cresta, y scoping o escoria, que significa examinar, dice que es la ciencia encargada del análisis de los relieves epidérmicos existentes en la piel de manos y planta de los pies. Para tener una idea de la logoscopía, acá está la dactiloscopía. En este tema es que nos vamos a desarrollar para ir mencionando parte de nuestra aplicación de sistema Henry. Entonces, acá están las cinco ramas. Estos aportes pues, los he tomado del libro de Gladys Sierra, también del doctor Wilber en su libro. Voy a mencionar de que también, como decía el maestro Wilber hace un rato, también se le conoce por otros autores y otros países como papiloscopía. El autor, el maestro Wilber lo mencionó, pero sí, también yo me interesé porque no tenía ese dato exacto, ¿verdad? Si tienen alguna duda hasta el momento, me puede indicar, maestro Waldo. No se ve ninguna, maestro. Siguiendo con la logoscopía, pues la cual comprende 5 técnicas fundamentales. Entonces, acá podemos ver que la dactiloscopía, pues, realiza los estudios de los dedos de la mano, la quiroscopía, el estudio en la palma de las manos, la pelmatoscopía en la planta del pie, la poroscopía, pues ya sabemos que se refiere a los poros, y la dactilotecnia, que se encarga del trasplante y revelado de esos fragmentos. En la dactilotecnia tenemos como parte de peritos en nuestra unidad, pero en una sección que ahora está nombrada como delegación de inspecciones oculares. Para comprender un poquito mejor las funciones, nosotros o mi persona, pues soy perito de laboratorio. Los de inspecciones pues hacen la labor de ir a campo y ellos hacen todo ese proceso. Como hechos históricos, pues me gusta mencionar este hecho que sucedió en la Argentina en 1891, año de la creación de archivos de huellas dactilares y medios oficiales para la identificación de criminales. En 1892, pues se presenta el famoso caso Rojas, ¿verdad? En este caso, pues para tener una mejor comprensión, hay un pequeño documental muy bonito de este caso, muy interesante. En 1896, pues crea su clasificación en 4 tipos fundamentales, que son los arcos, presía interna, presía externa y verticilos. Bueno, acá ya estamos entonces en el tema principal, lo que les hablaba. ¿Qué sistemas se utilizan en la Policía Científica de Guatemala en la actualidad? El sistema Henry americano, y también tenemos el sistema biométrico AFIS, ¿verdad? Que de eso la licenciada
Roxana les va a compartir mucha información en la siguiente ponencia. En cuanto a los sistemas, pues conocemos por algunos autores y algunos libros, el cual se le atribuye uno de los primeros usos del sistema en Estados Unidos, el doctor Henry P. DeForest o Forest. Ese está en la página 18 del libro de referencias de huellas dactilares, el último libro que publicó, según tengo entendido, no sé si habrá otro del FBI. Este es el libro con el que nos guiamos y como parte de nuestro manual doctrinario en cuanto al tema de las clasificaciones, los tipos de dibujos y la fórmula alfanumérica. Para ir comprendiendo mejor, pues acá tenemos parte de la criminalística del laboratorio. Los peritos de la policía científica somos analistas de identificación humana por medio de la ciencia lofoscópica o dactiloscópica. Es lo que yo les comentaba, nosotros somos directamente peritos de laboratorio. ¿Qué es el perito? Es aquel que tiene conocimientos en una ciencia, arte. Esto lo podemos fundamentar en nuestro código procesal penal, el 226. También lo podemos encontrar en el Diccionario Criminalístico de España, en la página 462, y en el Diccionario de Medicina Legal, en la página 143, con respecto a la función del perito, ¿verdad? Y acá tenemos la criminalística de campo, donde menciono los peritos de inspecciones oculares, los cuales se dedican a la recolección de indicios y fragmentos de huellas latentes en un escenario criminal. En esta parte no me voy a extender mucho porque, como les indicaba, solo hacemos la función de analistas en laboratorio, ¿verdad? Acá, pues, esta parte la realizan esto se encuentra dentro de la logoscopía, está nombrado como logotecnia o dactilotecnia. Entonces, continuando, tenemos ya el tema de la dactiloscopía. ¿Qué es la dactiloscopía? Es la ciencia que estudia las impresiones digitales con fines de identificar a las personas. Y acá tenemos los vocablos griegos, ¿verdad? Dactilos, que significa dedos, y scopein, estudio. También tenemos el aporte de otros autores donde nos indica que la dactiloscopía es la disciplina científica subsumida en la ciencia papiloscópica, que lo acaba de mencionar el doctor Wilber, que se encarga del estudio morfológico de las crestas papilares que presentan las yemas de los 10 dedos con fines de identificación. Ese también fue llamado al principio como etnofalangometría por el maestro Bucetich. Después pues ya se le cambió el nombre a dactiloscopía. Acá podemos observar y mencionar algunos estudios bajo instrumento óptico. En esta parte podemos ver una configuración de un dedo de embrión con 13 semanas, donde las crestas primarias proveen un patrón tipo verticilo. Y bueno, ya con toda su formación, pues ya quedaría de esta forma, ¿verdad? Entre otros estudios, algunos libros y algunos autores nos indican que el dibujo de las yemas de cada dedo se genera en el vientre materno entre el segundo y sexto mes de gestación. Acá podemos también, me gusta esta parte que también lo menciona el doctor Wilber en su libro, donde dice que Dios pone como un sello en las manos de todos los hombres a fin, creo que aquí ya no sé si logran ver toda la parte
final. No sé si Se se ve logra perfecto, ver. maestro. Bueno, ahí está el mensaje. Yo acá, vamos a ver, ¿se sigue viendo mi pantalla? Sí, maestro. Sí, maestro. Bueno, el Dios pone como un sello en las manos de todos los hombres a fin de que reconozcan todos que sus obras dependen de lo alto. Esto está es bíblico, ¿verdad? Lo menciona Job 37:7. Y bueno, es algo muy interesante y creo que Dios hace las cosas perfectas. Desde ahí pues tenemos ya parte del fundamento de todo el estudio que se hace en el estudio logoscópico o dactiloscópico. Acá ya se están aplicando, por ejemplo, los 3 principios fundamentales, ¿verdad? En cuanto a otros estudios, pues tenemos estos estudios que nos indican que también los gorilas, los chimpancéses, los koalas y entre otros, pues también tienen sus formaciones, sus huellas, ¿verdad? Que podemos observar de un gorila y el humano de los koalas. Esto como referencial, nada más. ¿Cuándo es necesario un estudio dactiloscópico? Bueno, el estudio dactiloscópico se va a realizar en identificación de cadáveres, identificación de personas vivas, cotejo de documentos y cotejo de huellas latentes. Y son las crestas papilares o dermopapilares. Algunas doctrinas nos dicen que son relieves o enzimas sobresalientes que nacen en la dermis y continúan en la epidermis. Estas están formadas por la sucesión de papilas y toman diferentes direcciones, las cuales demarcan el carácter único de la identificación. Como algo referencial, acá señala la cresta y el surco. ¿Qué es surco interpapilar? El surco interpapilar, pues, son canales o surcos en bajo relieve, las cuales separan las crestas papilares o dermopapilares en la que permiten la visualización de los dibujos epidérmicos. En la imagen, las partes blancas son los surcos interpapilares. Ahora vamos a mencionar los principios científicos básicos en la que descansa la dactiloscopía. Para pasar a este tema, pues, quiero hacer referencia en cuanto al término de dactiloscopía. Este término, pues, ya, por decir así, ya ha sido superado o tiene que ser reformulado. Y en una entrevista que le hice al doctor Wilber, también el maestro Elías, pues como ya sabemos que al hacer un estudio, pues tenemos que tener originalidad y ya sabemos que existen huellas sigilares o artificiales de forma tecnodigital. Entonces, creo que en este tema, yo creo que tal vez el maestro Wilber ya lo va a poner ahí en su libro, que ya ha sido superado o reformulado este concepto de dactiloscopía, ¿verdad? Ya no puede continuar como tal, pero hay que seguir hablando sobre el tema para ir dándole ese soporte científico y que la ciencia vaya creciendo. Entonces, ya tenemos los principios científicos básicos, fundamentales, la perennidad, inmutabilidad y diversiformidad. Como principio de la perennidad, ¿y qué es el principio de la perennidad? Pues simplemente podemos resumirlo que no desaparecen, ¿verdad? Fisiológicamente se ha comprobado que las crestas
se forman en el individuo desde el sexto mes de vida intrauterina y permanecen completamente invariables en número, situación y forma y dirección hasta la completa desintegración de la piel producida con la muerte. Entonces, para comprender mejor este principio, yo le agregué aquí que simplemente no desaparecen, ¿verdad? Tenemos esta imagen como referencial. Y el principio de inmutabilidad. ¿Qué es el principio de inmutabilidad? Experimentalmente se ha comprobado que las crestas no pueden alterarse fisiológica, voluntaria ni patológicamente. Los traumatismos, quemaduras y desgastes y cicatrices, siempre que no alcancen a afectar la dermis, no producirán alteraciones permanentes en los dibujos papilares. En pocas palabras, este principio, pues, lo podemos mencionar, que son aquellas que no cambian, ¿verdad? También tenemos el principio de diversiformidad, que no son iguales, pues en la especie humana no existen dos personas distintas que poseen dermatoglifos idénticos. Es decir, que puede haber un dibujo parecido. Por ejemplo, en gemelos, yo agarré esta imagen como referencial y tenemos estos dos dibujos. Este es un verticilo, este es un verticilo, solo que este es un verticilo de bolsillo central y este es un verticilo simple. Igual, al hacer el estudio ya de la huella, pues vamos a encontrar que los puntos característicos no van a estar en la misma ubicación para poder hacer una identificación. O sea, no hay dos personas que tengan los mismos dibujos con los mismos patrones y la misma ubicación en toda la especie humana, y hasta el momento pues no hay ningún dato, ¿verdad? Y esto nos da mejor fundamento científico a la dactiloscopía o a la locoscopía. Como principios, pues está demostrado una vez más que la dactiloscopía pues tiene sus fundamentos científicos y nos han aportado por años y siglos, pero también ya lo podemos mencionar como leyes. Acá también me quiero detener y hacer referencia de que cuando hagamos nuestros informes periciales, ya podemos plasmar y fundamentar de esta forma, con estos aportes que también lo menciona el doctor en su libro y la doctora Gladys Sierra. También se ha platicado con el maestro Elías, y por lo consiguiente, pues es recomendable que ya se pueda también ir plasmando en los informes, plasmándolos como leyes, ley de permanencia y ley de individualidad. ¿Qué nos dice la ley de permanencia? Nos dice que los dermatoglifos o dactilogramas nunca cambian. La relación de la unidad de características individuales de las crestas epidérmicas no cambian naturalmente a través de la vida. Entonces ya podemos plasmarlo como ley de permanencia. Mencionándolo, en caberían los dos, la perennidad y mutabilidad. En cuanto a la ley de individualidad, pues nos indica que en la especie humana no existen dos personas distintas que posean dermatoglifos o dactilogramas idénticos. Acá, pues ya vamos a ver los tipos de dibujos en cuanto al sistema Henry americano, el cual los divide en tres grupos, que son los arcos, presías y verticilos. Estos a su vez se dividen en subgrupos: arcos simples o arcos en tienda. Las presías pues pueden ser radiales o cubitales, y los verticilos pueden ser simple, de bolsa central, doble presía y accidental. Como algo referencial, pues tenemos esta imagen
que son los dibujos dactilares arcos. Para los que ya tenemos conocimiento en la ciencia, pues se nos hace un poco fácil, se nos hace fácil comprender los dibujos, ¿verdad? Pero también pueden haber en esta ponencia personas que desconocen un poco de la ciencia, pues entonces lo hice de esta manera para que tengan más o menos la idea de qué son los dibujos dactilares. En esta ocasión, pues los arcos. En esta parte están los arcos simples. En esta otra parte, pues están los arcos en tienda. Continuando, pues tenemos presente acá los dibujos o presías o lazos, que son todos estos, ¿verdad? Que pueden ser ulnares o radiales. Y acá tenemos pues, la subdivisión de los verticilos. En este apartado tenemos los verticilos simples, los verticilos de bolsa central, los verticilos de doble presía y los verticilos accidentales. Bien, ya para efectos de clasificación, las presías, tenemos que conocer si estos son cubitales o radiales, para luego hacer el contaje de crestas. ¿Qué son las presías cubitales o ulnares? Son aquellas que corren en dirección del dedo auricular o meñique. Es decir, que si esta es de la mano derecha, esta se va a representar como ulnar. Ulnar, esta, si sigue siendo de la mano derecha, esta cambiaría a radial. Presía radial. Corren en dirección del dedo pulgar. Como algo referencial, pues tenemos acá esta imagen para ir conociendo cuando realizamos los análisis el conteo de crestas. Y como todo inicio de estudio, pues vamos a iniciar con el delta, ¿verdad? Que el delta es el punto en la cresta situada frente al centro de la divergencia de las líneas directrices. Acá tenemos el delta, las líneas directrices, la divergencia y la ubicación del delta, ¿verdad? Una de las reglas para la identificación de deltas podemos describirla de esta manera. El delta nunca se encontrará en medio de una cresta que aparezca en las líneas limitantes y en dirección al centro, sino en el punto de esa cresta más cercana al centro. Están estos dibujitos, ¿verdad? Que nos dan un poco de comprensión para poder ubicar los deltas. En cuanto a las líneas limitantes, también llamadas líneas tipo, líneas directrices, son las dos líneas que comienzan paralelas de una a la otra, divergen y entonces rodean o tienden a rodear todo el patrón o relieve. Esta primera figura, esta nos indica que de esta forma tiene que realizarse y es la correcta. Esta no es correcta, esta tampoco es correcta. Entre las reglas básicas de los dibujos dactilares, tenemos la regla del arco simple, el cual también en su clasificación lo vamos a representar con A, y es en el dedo índice, y una A minúscula, pues si son en los demás dedos, ¿verdad? Este es el tipo de dibujo
en el cual las crestas nacen o entran por un lado, formando entonces un arco o curva en el centro que cae o tiende a caer en el lado opuesto, sin formar ángulos o asas y que no tienen dos de las características básicas de un lazo, ¿verdad? El arco en tienda o arco piniforme es aquel tipo de dibujo que posee ángulos o asa o cresta y que también poseen dos de las tres características de un lazo esencial. ¿Cuáles son los elementos esenciales que puede contener este dibujo? Las crestas del centro forman un ángulo definido de 90 grados. Una o más crestas en el centro forman un solevantamiento de 45 grados o más, o la que se aproxima al tipo de presía, el cual posee dos de las características básicas y careciendo de la tercera. Las presías o lazos es aquel tipo de dibujo dactilar en que una o más crestas entran de cualquier lado de la impresión, hacen una recurva, tocan o pasan por una línea imaginaria tendida desde el delta hasta el núcleo y terminan o tienden a terminar en o hacia el mismo lado de la impresión por el que entraron. Algunos elementos esenciales para poder ir clasificando este tipo de dibujo sería que tiene que contener una recurva suficiente, un delta, una cuenta de crestas a través de una cresta en presía. Esta se puede representar de esta forma, ¿verdad? Un aro radial, R minúscula, en la ficha dactiloscópica, pues se les va a dar, se les va a colocar este símbolo al momento de realizar dicha clasificación. Y acá, pues, ya estamos viendo parte de los verticilos. En este caso es un verticilo simple, el cual va a estar representado de esta manera en la ficha de dactilar. Tienen dos deltas y por lo menos una cresta que hace un circuito completo, que puede ser oval, circular o cualquier otra variante de un circuito. Una línea imaginaria tendida entre los dos deltas debe tocar o cruzar una de las crestas en recurva dentro de la zona central del dibujo dactilar. El verticilo de bolsa central también tiene su requisito y esta se va a representar con una W. En el sistema que nosotros aplicamos, solo le vamos a poner la W, pero ya viendo ya las doctrinas, pues así como en el libro de dactiloscopía por el autor John Edelhofer, pues ya para fines de extensión, pues ya le ponen la C, ¿verdad? Esto nos indica que es de bolsillo central. Describe nuestra doctrina, dice que tiene que tener como requisito dos deltas y por lo menos una cresta que hace un circuito completo en espiral, oval o circular o cualquier otra variante de un círculo. Una línea imaginaria tendida entre los dos deltas no debe cruzar ninguna de las crestas en recurva dentro de la zona interior del dibujo. Y el verticilo de doble presía. Este verticilo consiste de dos formaciones separadas de presías, con dos hombros separados y distintivos, y sus dos deltas, ¿verdad? Este se puede representar con una W siempre, y como es de doble presía, pues se hace la representación de esta manera, ¿verdad? Así lo vamos a encontrar en el manual o en el libro de dactiloscopía de John Edgar Hoover, uno de los manuales doctrinarios
de 1972. Ahí está toda la información, ¿verdad? Pero cada quien en su país pues adopta la forma para poder ir trabajando dichos procesos, ¿verdad? Acá tenemos el verticilo accidental. Este dibujo dactilar es el dibujo dactilar que tiene la combinación de dos tipos de dibujos diferentes, con la excepción del arco simple y con dos o más deltas. Este es el verticilo accidental. También se representa de esta forma. Y ya realizando todos esos estudios, ya aplicamos pues una fórmula dactiloscópica en la cual manejamos esta fórmula, la primaria, secundaria, subsecundaria, clave, final y mayor, ¿verdad? Ya esta aplicación, pues dependiendo en cada país o cómo lo quieran aplicar, pues ya cada país y sus peritos y sus superiores, pues ya deciden cómo aplicarlo, ¿verdad? Pero esta es la forma en que nosotros nos basamos para para sacar la fórmula dactiloscópica acá en Guatemala. Seguidamente, pues ya vamos a ir viendo las características o puntos característicos en esta parte, pues los específicos, porque también están las características generales. Entre los puntos característicos específicos tenemos acá 10, que sería el número 1, un empalme, el número 2, una convergencia, el número 3, un ojal, el número 4, una desviación, el número 5, una transversal, 6 sería un fragmento, el 7 sería una cresta abrupta, la 8 una bifurcación, la 9 una interrupción y la 10 sería un punto. De esta forma, pues, se hace el estudio y la comprensión de los puntos característicos. Ahora, en cuanto a los métodos o modelos, pues, nosotros en nuestro país, pues, nos basamos en este modelo, ¿verdad? Que es el modelo de probabilidad fija, el cual, pues, como ya sabemos, está entre los métodos empíricos numéricos y es el que aplicamos, ¿verdad? De una cantidad de puntos definidos. En este caso, pues, nosotros aplicamos 7 puntos característicos o más para poder hacer una identificación. Y en cuanto a estos modelos, pues nos encontramos en esta parte donde también está Henry, también está el otro autor Víctor Baltasar, Cummings y Wentworth. El primer modelo, pues ya sabemos que es el modelo de retícula, y el tercer modelo, que a esos modelos tendríamos que irnos orientando y ir aplicando siempre con nuestros avances de la ciencia. Pero en esa parte ya no participamos, solo aplicamos nivel 1 y nivel 2. Hasta ahí nomás hacemos nuestros estudios, ¿verdad? Con el nivel 1, el nivel 2. Ya el nivel 3, pues todavía no se ha aplicado como tal, pero sí tenemos toda la información, tenemos originalidad con nuestro archivo físico,
con esas tarjetas de capilares para poder trabajar ya el nivel 3, ¿verdad? En el nivel 1, pues vamos a ver el flujo de crestas y fuerza del diseño. También las áreas focales, que son los núcleos y deltas, la orientación, la clasificación, ¿verdad? Que serían los arcos, las presías y los verticilos, y un conteo de crestas, ¿verdad? Eso aplicaríamos en cuanto al nivel 1. En el nivel 2, pues ya vamos a aplicar un seguimiento de crestas de fricción, puntos característicos, estos pueden ser puntos terminal de crestas y bifurcaciones, etcétera. Hasta aquí llegamos nosotros en cuanto al análisis aplicando esos niveles, ¿verdad? Acá, en este nivel, la individualización no puede ocurrir en este nivel, pero sí la exclusión, eso se me había olvidado indicarles. En este nivel, pues, la individualización puede ocurrir fortaleciendo siempre el nivel 1, ¿verdad? En esta parte, pues, ya podemos hacer una individualización, una identificación. Hasta ese punto llegamos nosotros con el sistema que aplicamos en Guatemala. Los detalles de nivel 1, pues, detalles de nivel 1 nos indica que aplicamos y sería el flujo de crestas, los núcleos, deltas, cicatrices, clasificación y orientación. En el detalle de nivel 2, el recorrido de las crestas, características, terminal de crestas, bifurcación, punto, ubicación y tipo de dirección y relación. En el detalle de nivel 3, no lo aplicamos, pero podemos ir conociendo en cuanto al estudio de los atributos de las crestas, las formas y bordes y ancho de los poros, ¿verdad? Entonces nosotros con nuestros sistemas pues aplicamos nivel 1, nivel 2, pero tenemos, creo que tenemos algo muy valioso que es el archivo físico para poder hacer ese trabajo de nivel 3. Entonces, creo que conforme la ciencia va avanzando, pues nosotros también vamos en ese camino y nos vamos integrando pues a esos otros estudios. Creo que de este nivel, pues también el doctor Wilber nos va a ilustrar y nos va a dar esa ponencia nuevamente con respecto al nivel 3. Él nos va a explicar un poco más en cuanto a estos estudios, ¿verdad? ¿Cuáles son los fundamentos para esos análisis? Pues nosotros en nuestra policía científica pues adoptamos, ¿verdad? Algunas recomendaciones como las normas ANSI, que nos indica la examinación de crestas de fricción, también el HATING 2, que es el grupo de trabajo europeo de Interpol, que nos habla de las identificaciones de huellas dactilares. Pues con estos aportes también le damos soporte a nuestro estudio. También está la OSAT. Esto es, puedo decir que en cuanto a nivel 1 y nivel 2, pues creo que tenemos muy buena aplicación y muy buen soporte, siempre y cuando apoyándonos de estas recomendaciones, ¿verdad? Que son recomendaciones internacionales. Ya casi finalizando, pues les voy a hablar un poco del fundamento legal, ¿verdad? Como fundamento legal, en cuanto a perito, pues tenemos el artículo 226 o 225 del Código Procesal Penal. El dictamen pues está, lo podemos encontrar en el artículo 234, siempre del Código Procesal Penal. El informe en el artículo 245, el peritaje en el artículo 230, y también tenemos el artículo 100,
1, 112, 113, 119 y del 225 al 237. También está nuestra ley orgánica de la Policía Nacional Civil, el artículo 10, literales A, I y R. Siempre con el fundamento legal, pues tenemos de nuestro Código Procesal Penal el 107, 112, 113, 119, 225 a 237 y la ley orgánica, que ya lo habíamos mencionado. Y acá pues tenemos algunas fotografías donde realizamos nuestro trabajo, nuestra preparación, nuestros estudios hipotecos, dactiloscópicos. Está una compañera que ya cumplió su tiempo. Acá está mi persona. Está una compañera perito. Aquí está su servidor, nuestro jefe superior de nuestra sección de dactiloscopía, una compañera también perito, el compañero Edwin Santiago, que es uno de los peritos que también ha hecho muy buenos análisis y muy buenos aportes. Acá está nuestra unidad, ¿verdad? Como Policía Nacional Civil. Eso sería parte de nuestro trabajo, nuestro sistema. Ya casi finalizando, pueden ir, si tienen algunas preguntas, también la pueden ir ya formulando. En cuanto a la bibliografía, pues me apoyé ahí de algunos aportes de algunos maestros también y todo el contenido bibliográfico que aparece acá, ¿verdad? Y sería prácticamente ya el fin de la ponencia. Lo hice algo resumido porque por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Y otras actividades. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues lo podemos ir dialogando. Muchas gracias por la ponencia, maestro. Quien quiera hacer preguntas, por favor, abra su micrófono y la plantea al maestro. Yo por mientras, ya que están preparándose. El sistema Henry me dijo el americano, ¿cierto? Sí, maestro. Ah, ya. ¿Y este es desde siempre o este fue instaurado, no sé, muchos años después, no sé? Al inicio se conocía y se inició con el sistema Vucetich. Luego, pues ya se fueron también una serie de procesos. Se dejó con el sistema Vucetich y se aplicaron otros sistemas. Eso los mencioné al principio, el sistema monodactilar, el sistema pentadactilar o LORIS, y ya en 1960 pues ya se integró el sistema Henry o Henry americano, ¿verdad? Perfecto. Maestro Chan, por favor. Felicidades, maestro Alexander. Muy buena su ponencia. Nada más una duda que tengo referente a la forma en cómo archivan sus fichas de dactilares. ¿Ustedes actualmente están utilizando la forma clásica del archivo dactiloscópico? O sea, ¿resguardan bajo fórmula dactiloscópica, van acomodando o van resguardando ya nada más por el número del zip que colocan con el AFIS? Sí, nosotros lo hacemos manual en nuestra unidad, en nuestra policía científica, sí lo hacemos manuales en los archivos físicos. Y ahí pues archivamos las fichas físicas dactiloscópicas. Ya el tema del AFIS, en ese tema pues ya la licenciada Roxana nos va a dar a conocer. El AFIS está a la par de nuestra sección. Es un departamento de logoscopía o sección AFIS, ¿verdad? Que es donde se trabaja ya lo biométrico, que es donde ellos analizan los fragmentos que recolectan los peritos de campo.
nosotros pues ya estamos como peritos analistas, ya solo de laboratorio e interno, pero miramos lo físico, las fichas de arresto, algunas personas que llegan a hacer trámites de cancelación de antecedentes, hacemos esa individualización y miramos cuestiones también para poder individualizar por cuestiones de homónimos, ¿verdad? Entonces, además de los peritajes que realizamos por parte del Ministerio Público, peritajes a solicitud de la embajada, peritajes a solicitud de jueces, entre otros, ¿verdad? Internacionales. En cuanto a casos, pues creo que nuestra unidad ha aportado mucho a la sociedad y hay que darlo a conocer, ¿verdad? Porque sí se ha hecho justicia, porque recordemos que la criminalística, el fin es hacer un buen trabajo aplicando los métodos técnicos científicos y hacer justicia, en este caso con la ciencia logoscópica o dactiloscópica, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos todas esas funciones. Y sí, eso sería, maestro. Mil gracias. Maestro, me uno un poco a la pregunta ahí. Usted hablaba de peritos de campo, hablaba de usted la labor como se podría decir más de laboratorio, y está la sección de AFIS, entiendo. Hay 3. Exactamente. Sí, siempre en nuestra unidad, pero está, por decir así, por áreas de oficinas, ¿verdad? No sé Maestro, cómo en le ese llaman sentido. ahí. Ya, pero en ese sentido, el perito de campo, ¿a quién le entrega la huella latente que revela del lugar del hecho? ¿Al perito del AFIS o a usted? Sí, esas sí ingresan para los analistas que están en AFIS, a los peritos que están en AFIS. Ya ellos manejan lo biométrico. Anteriormente, pues ya con cuando estaba en los inicios el monodactilar, pues ahí se trabajaban esos fragmentos, ¿verdad? Ya, entonces entiendo, usted maneja el tema de las impresiones. Exactamente. Ya, comprendo, ya. Ahora entiendo las 3 áreas, ya. Ahora sí. Ya comprendo el organigrama que presenta, ya. A ver, veamos si hay preguntas en el Sí, chat. maestro Waldo, una preguntita. Maestro Wilber. Sí, quería saber, por intermedio del maestro Alexander, cuando hay detenidos por diferentes delitos, etcétera, ¿quién hace el enrolamiento dactilar y dónde se guardan, si son tarjetas o directamente van al AFIS? Gracias. Sí, el enrolamiento, cuando son detenidos, a veces llegan unos detenidos ahí para hacerles un cotejo, ¿verdad? Para saber qué situaciones están incurriendo. Se realizan ahí mismo, en un área, se reseña y se reseñan en la ficha de dactilar. Ya después, pues, lo vamos a buscar en el archivo físico, ahí en nuestros archivos. También, hay delegaciones en los diferentes departamentos. Acá, pues, se les conoce como departamentos, los que están fuera de la ciudad capital, ¿verdad? Entonces, también ahí tenemos unos delegados donde hacen las reseñas de todas las personas que caen por arrestos. Ya se les formula esa ficha. Luego se trasladan a la central donde estamos nosotros y ya se resguardan en el archivo físico de cada alquilar, ¿verdad? Maestro Elías. Sí, Waldo, muchas gracias. Alexander, muchas felicidades. Excelente ponencia, excelente Maestro. aporte. Muchísimas gracias por todos los datos.
Y creo que, bueno, me sumo un poquito a la duda de Waldo y tal vez del profesor Wilber, y iniciando con la pregunta de Sean. Creo que la duda principal es si se conservan físicamente los ficheros, además de contar con el AFIS. Creo que en muchos lugares, iniciando incluso en Europa con los franceses, tratan de suplir un poco el papel por todos los formatos digitales, pero entiendo que por lo menos en América Latina, todavía en muchas áreas conservamos, sucede lo mismo en México, conservamos en papel las fichas o los registros y estos se almacenan, un poco como lo comentaba John, con base en la fórmula dactiloscópica que se obtenía. Entonces creo que la duda, maestro Alexander, es si ustedes conservan físicamente los ficheros, además de contar con la herramienta del AFIS para el enrolamiento. Es decir, utilizan las dos bases de datos, una física con los ficheros y la otra biométrica, hablando de la herramienta del AFIS. ¿Es así? Sí, así es, maestro, exactamente, se conservan los dos. Por eso les decía en una de las diapositivas que tenemos esa joya, por decir así, valiosa, de tener las fichas físicas para poder en un futuro pues ir haciendo análisis ya de tercer nivel, ¿verdad? Si se nos da la oportunidad y la ciencia nos da esa oportunidad también. Tenemos lo físico, esa parte física, y también tenemos el AFIS, que también tiene en sus archivos ya un archivo de fragmentos, y al AFIS pues llegan los fragmentos que recolectan los peritos de campo, ¿verdad? Ellos hacen esa parte, ese análisis. Aprovechando, quiero agradecer también al apoyo que brindan dichas instituciones, ¿verdad? En este caso, el INACIF, también el RENAP, que es el Registro Nacional de las Personas acá de Guatemala. Pues ellos nos brindan mucha información también para poder obtener información y poder hacer las identificaciones cuando nos llegan diferentes casos, ¿verdad? Perfecto, maestro. Perfecto, maestro. Alfredo Muñoz, Bolívar. Es lo mismo iba a decir, Alfredo. ¿Qué tal, maestros de este grupo? Rara vez estoy por acá, a ver si coincidí pues que con el horario de mis actividades de fin de semana pude estar conectado. Y felicito ahí al amigo Alexander, pues muy buena exposición de lo que es la dactiloscopía en el gabinete criminalístico de la Policía Nacional Civil, ¿verdad? Yo quería, yo de hecho tengo mi participación, por ahí vamos a confirmar con el maestro Wilber la fecha, pero es más adelante. De hecho la voy a enfocar para ir aterrizando a un par de preguntas por ahí, que hay que verlas un poco a nivel macro aquí, a nivel de Guatemala. Eh, Cuando yo haga mi presentación, yo precisamente iba a enfocar el aspecto de la identificación de personas fallecidas en situaciones de desastre. Tenemos bastantes avances, buenas cuestiones sobre integración regional en ese aspecto acá en Guatemala. Estamos liderando prácticamente este tema acá, pues porque nos ha tocado duro aquí en Guate con eso. Entonces, pero quería comentarles, a nivel macro, les puedo decir que Policía Nacional Civil, Ministerio Público, Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala, pues tenemos una interrelación en este tema, en el tema de identificación de personas por medio de impresiones, pues de dactilares, palmares y o plantares, ¿verdad? Pero hay temas, por ejemplo, hace un ratito preguntaban los biométricos o cómo se reseñan, pues ya Alexander lo dijo muy bien. Hay sedes, pues entiendo, Roxana creo que va a abordar esto en la siguiente ponencia de ella, que en todos los departamentos, las cabeceras departamentales hay sedes para toma de muestras por medio biométrico que van al sistema AFIS, pero también se toma la ficha física para que vaya ahí como donde está Alexander, clasifiquen y
archiven pues, y lleven su control por fórmula Henry, ¿verdad? Sumado a eso, pues también hay técnicos de la policía, pues eh, técnicos de Policía Nacional Civil que asisten a escenarios delictivos. La mayor parte de escenarios tienen que ver con escenas de robos de residencias, robos de negocios, robos de vehículos con abandono. Las escenas de crimen relacionadas con personas fallecidas, con muertes violentas, con robos de bancos, con agresiones sexuales, de todas las trata personal especializado del Ministerio Público. Y el Instituto de Ciencias Forenses pues recibe todo pues lo que es huellas de todo, incluso hasta lo que mismo que pasa por gabinete criminalístico se recibe ahí. Acá en Guatemala, le digo, hay diversas instituciones que ven esta parte para no crear un poco de confusión. Acá pues en gabinete pues resalta bastante el tema de la, en la sección dactiloscópica Henry, pues que ve lo que es antecedentes policíacos, control de ese tipo de situaciones. La sección AFIS que ve los temas de latentes en casos de que ve policía, ¿verdad? De robos de negocios, robos de residencias y algunos casos especiales que se le remiten. Ven también cuestiones de doble identidad, cotejos que realizan para establecer si una persona es la que tiene todo un récord criminal ahí o no, ¿verdad? Con los muchos homónimos en Guatemala, hay muchas personas que, hay nombres muy comunes que hay muchas personas que se llaman de esta manera. Entonces, voy a aprovechar en su momento, cuando tenga mi participación, hacerles un esquema general de cómo funciona acá, para luego aterrizar con el tema principal que les voy a ver en su momento, que es la identificación de personas fallecidas en situaciones de desastre. Entonces, felicito a Alexander, muy buena ponencia realmente ahí, pero consideré prudente aclararse un poquito porque sí es bastante más macro lo que se ve aquí en Guatemala, ¿verdad? Sí. Gracias, maestro Muñoz. Gracias ahí por su salud y gracias por todo el apoyo que se nos ha brindado también de institución a institución, ¿verdad? Perfecto. Maestro José Luis Castañeda. Gracias, maestro Waldo. Muy buenas noches a todos, en especial al maestro Alexander, felicitándolo por su exposición, que indudablemente, pues, hablando de situaciones de clasificación, en específico, quería hacer una pregunta, no sin antes darle mi reconocimiento a los hermanos de la República de Guatemala, puesto que pues, hemos constatado desde México, aquí desde el país de México, desde la Fiscalía General de la República, hemos trabajado estrechamente. Fíjense que en el año 2010 hubo un evento muy importante a nivel criminalístico en donde victimizaron a muchos migrantes, más de 120 migrantes de diversas nacionalidades. Y bueno, ahí pues había una situación muy importante por las características que climatológicas, porque fue en el estado de Tamaulipas, en donde pues veamos a diversos cadáveres con diversas estadías cadavéricas y bueno, pues empleamos la necrodactilia y obtuvimos fragmentos, en este caso de los necrolofoscópicos, pero viene ahí el tema en donde desde 2010 ya hemos trabajado con Guatemala y me constata que son unos excelentes compañeros peritos, porque realizamos ya el método ACEP a nivel internacional con esa verificación de ustedes al identificar estos cadáveres en gran parte guatemaltecos. Una parte importante, como bien decían, era tener pues, estos registros ante-mortem sistematizados y si tenemos que dar algún punto de referencia también es Guatemala, que tiene pues casi a toda su población mayor a través del Registro Nacional de Población de las Personas, pues ya en estas bases de datos, los que nos permitió en ese estudio entre hermanos de los países, realizar la identificación y la verificación de ustedes, pues ya cuando se vinieron acá a México para repatriar a los cadáveres y de una forma indubitable, sin temor de error a través del método ACEP, pues ya identificar a estas connacionales o en este caso hermanos guatemaltecos. La pregunta sería, maestro Alexander, con relación a la clasificación, ¿tienen ustedes alguna norma
de calidad o algún proceso de certificación o acreditación con relación a este proceso de clasificación, Henry? Bueno, sí tenemos, para empezar, la formación, ¿verdad? Como dactiloscopistas, tenemos nuestros diplomas, diplomados, certificados, como peritos dactiloscopistas o logoscopistas. Algunos están formados como logoscopistas y otros dactiloscopistas. Y en cuanto a las clasificaciones, pues tenemos normas protocolarias, ¿verdad? Internas para hacer todo ese proceso. Gracias, maestro, muy bien. Roxana, por favor. Sí, buenas tardes. Para contestar a la pregunta del maestro, quiero decirles que estamos certificados a través de la Embajada de Estados Unidos, la Universidad de San Carlos de Guatemala, la universidad que tiene ya, es tricentenaria, ¿verdad? La universidad, por decirlo así, pública. Entonces ellos nos han certificado desde hace algunos años, ¿verdad? Ellos nos han, a través del FBI, también hemos recibido capacitaciones, también con maestros norteamericanos, colombianos, nos han certificado. Y a través de ellos estamos siendo, la última certificación fue a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que fue el último curso que se certificó a los que fueron capacitados por casi más de 500 horas. Fueron 3 meses, un poquito más de 3 meses, de 8 a 5 de la tarde, solo 1 hora de receso de almuerzo, y los sábados y domingos se quedaban para hacer práctica. O sea, fue un tiempo bastante duro, y el último curso que se dio y fue certificado fue hace 2 años a través de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Muchas gracias. Gracias. Gracias, maestra, muy amable. Gracias, maestra, muy amable. Perfecto. Maestro, disculpe, Perfecto. si me permite, maestro Waldo, una consulta a a Alexander y de repente la maestra Roxana o el maestro Alfredo. Quería saber lo siguiente, ¿no? Si me lo permiten. Ellos ahí en Guatemala cuentan con un manual de identificación dactiloscópico, lofoscópico o papiloscópico oficial por ustedes, o solamente el manual del FBI, del sistema Henrys que ustedes utilizan, y de ser así, ¿no? De ser así, si es que ese manual del sistema Henrys cubre todas sus necesidades y realidades, entendiendo como necesidad de que en caso de encontrar un dactilograma que no se encuentre dentro de esa doctrina, como hacen ustedes para clasificarlos, y la realidad sería la creación de la nueva doctrina en base a esa necesidad. ¿Alguien me lo puede responder, por favor? Muchas gracias de antemano. Sí, maestro Wilbert, sí tenemos como manuales doctrinarios, ¿verdad? El principal es el de la ciencia de la dactiloscopía de John Edgar Hoover, pero también nos han aportado otros maestros, como la doctora Gladys Sierra, y cuando no encontramos, digamos, un dibujo o un punto característico, pues nos apoyamos con otros aportes, como su libro, los aportes que ha hecho en su libro, y como lo había indicado, los aportes internacionales, y también el ANSI y el EITI, ¿no? Pero sí creo que
se está trabajando siempre en ese tema para ir mejorando un poco los manuales doctrinarios, ¿verdad? Hay 2 manuales doctrinarios ya con nosotros, en los cuales se han ido mejorando. El doctor. Perfecto, perfecto. Habían otras manos levantadas. Maestro Elías, creo que había visto la suya. Sí, muchas gracias, maestro Waldo. Solo, más bien es una sugerencia, aprovechando el foro, y creo que es algo que con el profesor Wilber lo hemos comentado muchas veces, y ahora que escucho al maestro Castañeda, creo que podría ser de suma importancia e interés, yo creo que de todos, el conocer un poquito, primero, la estructura orgánica que puede tener cada país. Y ahora que hablamos del libro de referencia, que próximamente se puede lanzar, he comentado yo en algunas ocasiones, conocer un poquito esa estructura, porque nos va a ayudar a entender de alguna manera, como lo decía el maestro Alfredo, en una macrovisión, cómo está cada institución y cómo puede esta ciencia incorporarse incluso en diferentes dependencias dentro de un mismo país. El maestro Alfredo puntual lo comentaba, que hay muchas otras instituciones que hoy están participando de registros de huellas dactilares. El maestro Castañeda y su servidor, que somos de México, podría yo decir que a pesar de contar con un mismo sistema, las dependencias no funcionan de la misma forma. Y eso tiene que ver incluso con una cuestión político-económica. Los recursos no alcanzan para todas las instituciones, entendiendo que para el caso de la plática de hoy en Guatemala, un proceso de capacitaciones para el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, entiendo que así lo consideran, y otro para la policía. Y sucede algo exactamente igual en México. Cada país, cada estado es autónomo y cada estado cuenta con sus recursos, de tal manera que cada estado, de acuerdo a sus recursos, podrá avanzar positivamente en procesos de certificación y acreditación. Y eso lo padecemos en toda Latinoamérica. Entonces creo que sería importante conocer un poquito de la estructura, una mesa de discusión, tal vez, algo sencillo, en diferentes versiones para incorporar a diferentes países y conocer un poquito cómo es la estructura orgánica de cada país para entender cómo se inserta esta ciencia en cada país, en cada dependencia, y después entender de qué manera podemos llegar a un punto de discusión y de homologación de criterios en cuanto al sistema. La plática de hoy del maestro Alexander me deja muy claro que, y por ahí hay una pregunta al respecto, la diferencia entre el sistema Busetti y el sistema Henry. En realidad, las diferencias es la conceptualización de algunos elementos que se buscan, y lo mismo está pasando, el maestro Castañeda tal vez lo conocerá más a fondo, la certificación a través de órganos o entes certificadores de la Unión Americana, con ICITAP, por ejemplo, que incorporan un proceso de certificación sin analizar y sin evaluar qué tanto de eso en nuestro recurso, en nuestra infraestructura, pueda ser aceptado. Entonces creo que sí sería de mucha importancia rescatar una mesita de discusión entre diferentes países para entender cómo es la estructura y cómo incorporamos esta ciencia en cada dependencia. Es cuanto, era solamente una sugerencia. Muchas gracias. Gracias, maestro Elías. Sí, buena acotación, maestro. Alfredo. Sí, muy buenas tardes. Nuevamente, pues por ahí escuché otra vez que había una posibilidad de que pudiera pronunciar respecto al tema a un par de temas. El maestro Castañeda de México hace un ratito mencionaba el caso de San Fernando, Tamaulipas, 2010.
Sí, precisamente la unidad que está a mi cargo hasta la fecha aún, de 2010 igual estábamos a cargo de esa unidad. Y la compañera que trabajó esos casos juntamente con su servidor está aquí presente en el foro. Eh, sí, fue bastante interesante el trabajo que hicimos ahí, también el trabajo que hicieron en México, ¿verdad? Para trasladarnos todos esos registros. Sí, quiero comentarle de que de lo que todavía se quedó pendiente de identificar. Ya cuando nosotros tuvimos en el 2014 el acceso al sistema AFIS civil aquí en Guatemala, me dediqué a llevar como un mecanismo de control de los casos que no se habían resuelto de este caso Tamaulipas, San Fernando, y todavía logramos una última identificación hace poco, hace un par de años, de este caso. En nuestro sistema de un guatemalteco más ahí. Entonces, por ahí ya canalizamos la información de ese caso, porque sí se quedaron todavía casos sin resolver. Como le digo, pues ya cuando tenemos más elementos para poder comparar con este caso, el acceso al AFI civil en 2014, pues nos permitió hacer una revisión de los casos que no se habían resuelto en su momento. Entonces tuvimos el gusto, pues ahí así en tiempo contrarreloj, ¿verdad? Porque fue muy urgente que se nos pidió eso. Tuvimos que trabajar fuerte un par de días sin descansar hasta enviarle los resultados que se les enviaron. Ahora en cuanto al tema, el maestro Elías, mucho gusto maestro Elías, eh, fue interesante la propuesta de él para una especie de un foro, un cafecito para diversos países tratar el tema, ¿verdad? De la estructura de cómo trabajamos en los diferentes países. Y de hecho de eso quería mencionarles que en INACIF Guatemala, INACIF para que no conocen, pues es el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala. Nosotros nos encontramos acreditados con norma ISO desde el año 2021, la ISO 17025-2.2017, como un laboratorio de ensayo. Y dentro de ese proceso, pues tendríamos que estar acreditados con un método, pues, para análisis de impresiones dactilares, y debido a la situación que pasó con el FBI en el 2004, ante el error que cometió en el caso Brandon Meffel, pues la cuestión va a que hay que migrar al método ACEB y abandonar pues los métodos numéricos, así entre comillas, ¿verdad? Que lo numérico siempre queda establecido dentro de la fase analítica para tomar niveles de decisión, umbrales de decisión, niveles de tolerancia, así se le llama en el método ACEB. Ahora pues ya 2025 estamos bastante maduros con el método ACEB, y por medio de ese tipo de acreditación nosotros estamos en constante, puedo decir, profesionalización continua. La acreditación de los peritos, obtener los créditos es muy diferente a acreditar, eso es evidente. Capacitaciones, cursos, todo eso son créditos. La certificación y acreditación es muy diferente. Entonces, trabajamos ese tema fuerte, y de hecho ahorita viene otra vez la evaluación de competencias que se hace cada 2 años, o sea, ya nos toca otra vez, y en ese tema pues tenemos que volver a fortalecer. En cuanto a si aparece una impresión acá pues dactilar que no se acomode pues a las definiciones, a la metodología, a los patrones, pues el sistema Henry tiene algo especial dentro del Henry americano. Imagino que el Henry canadiense también lo tiene porque es una versión modificada, ¿verdad? Pero es de que cuando indica claramente el método Henry, el sistema Henry, trayéndolo del manual, pues que en su momento proporcionó Visita, ¿verdad? Y que algo trae el libro de referencia a las huellas dactilares hoy en día. Dice que cuando aparece una impresión dactilar que no se acomoda a ninguna definición dada, entonces se clasificará como un verticilo del tipo occidental, y si el trazo está confuso tendrá que ser un trazo de M. Entonces, el mismo sistema trae consigo una salida para nos aparezca un tipo de patrón que no se acomode a ninguna definición. Entonces, creo que por ahí va la pregunta. Y por ahí lo dejo. Entonces, en su momento, cuando me toque participar, yo les voy a aprovechar su expresar un presencia, poquito a una macrovisión de cómo funciona aquí en Guatemala. Maestro Alfredo, si me lo permite, maestro Waldo, por favor. Sí, por favor, ¿hay alguien que Maestro Alfredo, para usted.
he escuchado acerca, y ya lo vengo escuchando, hay una corriente que dice ya dejemos el método numérico, ¿no? Dejemos el método numérico, que está referido lógicamente a la acotación de minucias o puntos característicos. Acaba usted de nombrar el caso Brandon Mayfield, 2004, efectivamente, donde el FBI comete ese error ya en España, no tenía nada que hacer por allá, pero usted sabe que siempre esta entidad en todos lados quiere tener jurisdicción. La pregunta es la siguiente: si dejáramos el método numérico, entonces ¿para qué venimos hablando ya de los manuales que empleamos para la identificación? Cuando el método ACEP, algunos lo interpretan que dentro de los 3 niveles se debe emplear el ACEP. Sin embargo, dentro del mismo libro de referencia de las huellas dactilares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, uno de sus más grandes aportadores, que es el doctor Champot, indica y divide el método ACEP en los 3 niveles, indicando y señalando claramente que el primer nivel está referido a la fuerza del diseño, vale decir, a la clasificación. No sé si, pues acá voy a hablar por mi país, usamos el sistema Bucetich-Oloris, ¿no? Que es tipología, subtipología e infratipología. Entonces, pasamos al segundo nivel y él indica que ahí, en ese nivel, se utiliza la comparación, vale decir, la ubicación y acotación de puntos característicos, y usted lo puede verificar en el mismo el libro de las referencias dactilares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que acaba de nombrar. Entonces, ¿por qué tratamos de dejar algo que ha funcionado más de 100 años y que ha dado, incluso de ahí sacamos los principios fundamentales que en alguna oportunidad, conversando con el maestro Elías en una charla así de estos intercambios, quedamos de acuerdo que ya no se puede hablar de principios de algo que ha pasado más de 100 años, se convierte en leyes? Entonces, ¿cómo podemos nosotros aceptar esas ideas de, no sé de qué corrientes hablen y cuáles son sus fundamentos, de dejar ya atrás el sistema numérico y dedicarnos al holístico o al de la observación de las minucias, de las microminucias, cuando ni siquiera en todos los países se tiene ni la bibliografía ni la doctrina del tercer nivel? Muchas gracias. Adelante, maestro Fred. Muchas gracias, maestro Wilber, qué buena, y gracias por la interesante pregunta y la oportunidad que tengo pues de indicarles. De hecho, se dice dejemos de contar puntos característicos, pero realmente con el método ACEP no es que se deje de contar puntos característicos. Simple y sencillamente están integrados en la parte de la fase del análisis. Cuando pasamos a nivel 2, precisamente estamos hablando de puntos característicos, ¿ya? Pero van a servir para generar umbrales de decisión. Por ejemplo, si vamos al cuadro de suficiencia que está estandarizado por la USAC en el, perdón, ese todavía es un documento de la SUAF, del documento número 10, ¿eh? Ahí están los cuadros de suficiencia, ahí está el método Giro, el de colores. Creo que aquí se está siguiendo la luz. Voy a salir donde haya energía, donde haya luz todavía de día. Perdón. Les decía, estos umbrales de decisión, cuando ya tenemos, cuando empezamos a madurar con el método ACEP, no es igual empezar, regresar nosotros a 2022 y analizar con ACEP ahorita en el 2025. Ahorita tenemos un método ya prácticamente madurado, que ya está ya más maduro, se puede decir, y entendemos perfectamente y vemos las ventajas del método ACEP. ¿Qué pasa? Cuando vamos a analizar una impresión dactilar, ¿ya? Una impresión en un documento, una escritura notarial, una escritura pública relacionada a una compraventa de una propiedad.
Viene la persona y dice, me están robando la propiedad, yo nunca coloqué mi huella en este documento, mi impresión en el documento. Pero se utilizó el método de tinta, se utilizó tinta de almohadilla para sellos de goma. Y no fue la carga suficiente, la presión suficiente, la impresión o se ve empastada o se ve muy tenue. Pero si usted entra a ver puntos característicos, generalmente no va a observar, van a haber casos donde no va a apreciar casi ningún punto característico. Pero sí alcanza a ver la fuerza del patrón, la fuerza del diseño. Por ejemplo, y en esta impresión observemos que claramente se logra apreciar la fuerza del diseño de un verticil, y cuando tenemos a la vista las 10 impresiones dactilares de la persona que supuestamente dejó la huella, la impresión en ese documento, y no tiene ningún verticilo en sus dedos, tenemos la información suficiente como expertos solo en el nivel 1 de análisis para decir, si bien es cierto, yo nunca podré identificar esta impresión de quién es, pero sí puedo decir que de él no es. Lo puedo excluir totalmente. Estoy hablando de una impresión con cero características. A ver, Entonces, en un disculpe, método numérico, maestro Fred, disculpe que lo corte ahí porque es algo interesante lo que usted acaba de decir, ¿no? Ya, es que el primer nivel, por la fuerza de diseño, sí, efectivamente nos puede dar una exclusión, nos puede. Pero yo, como abogado de la defensa, ¿no? Le digo, o abogado de la carrera, le digo, señor, primeramente, quiero usted como perito que o mejor dicho, que al colegiado nos pueda ilustrar si usted está en capacidad de desvirtuar por la fuerza del diseño, entonces también quiero que nos ilustre de que ese dibujo dactilar o esa impresión o esa huella sobre la que estemos trabajando, ese lofograma, es de procedencia humana y no artificial. Demuéstreme usted y indíqueme qué método va a utilizar. ¿Cuál sería para usted la respuesta? Ya descartó por la fuerza del diseño, pero sí está bien, es aceptable. Sin embargo, yo creo, opino, y acá estamos justamente, como dijo maestro Elías, en una mesa, hay grandes acá maestros al respecto, como usted, la maestra Roxana. Yo pienso de que no solamente debemos descartar, debemos estar en la posibilidad de indicar si ese dactilograma o lofograma primeramente es de procedencia artificial o de procedencia humana, porque recordemos que se han presentado casos, el mismo maestro Waldo lo ha demostrado, donde con la inteligencia artificial se pueden crear dactilogramas y de repente yo puedo crear un dactilograma o puedo variar ese dactilograma con fines dolosos. ¿Y a qué viene todo este comentario? ¿No? Sí, está bien. Yo me pronunciaría igual, pero, como dicen acá en el Ministerio Público, lo escuché al maestro Félix Cajadío Cabrera, que estuvo hace un momento, pero por motivo de trabajo no está, pero me puedo pronunciar con las reservas del caso correspondiente. Como le vuelvo a decir, no estamos en condiciones de señalar esa impronta, podría decir, ¿no? Si es de procedencia humana o artificial, porque incluso se está hablando, y lo escuché a Alexander, y yo lo felicito a Guatemala, y hay muchos países que ya descartaron las fichas dactilares, ya no la usan. Entonces yo pregunto, ¿no? Si el AFIS, las imágenes que obran en el AFIS son suficientes para trabajar el tercer nivel, teniendo en cuenta que son microcaracterísticas. No estamos diciendo necesariamente que se debe usar microscopio, son microcaracterísticas, lo cual quiere decir de que si esas fichas ya fueron escaneadas, tienen que tener la suficiente calidad para que al momento del trabajo microscópico puedan ser verificadas en tercer nivel, ¿no? Eso es para poder completar el acrónimo de la SEP, que sería la evaluación, porque el libro de
el libro de la referencia de las huellas dactilares del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, indica bien claro que la evaluación justamente se refiere a un tercer nivel, ¿no? No sé qué comentario le merece usted, maestro. Muy bien, maestro. Sí, interesante. Realmente también coincido con la cuestión de que si vamos a entrar a hacer un análisis si es una cuestión de origen humano, de origen animal, pues hay que guardarse la reserva al respecto porque hay que hay que tener todos los análisis, hay que tener todos los estudios científicos que nos puedan dar las diferencias que podamos encontrar entre un dactilograma o una impresión logoscópica proveniente de un gran primate, por ejemplo, los pequeños primates que aún puedan tener también impresiones, igual que nosotros, y de los otros animales que se ha encontrado en el transcurso del tiempo, pues que también tienen huellas igual que nosotros. Entonces hay que profundizar análisis, y esos análisis solo se pueden profundizar con un tercer nivel. Nosotros actualmente en Guatemala, les digo, estamos ya a punto de recibir un estereoscopio que nos va a permitir profundizar más con tercer nivel. De hecho, ya emitimos el primer dictamen por nivel 3, ¿ya? Y en un caso que tuvo cierto impacto, ¿no? Pero se nos preguntó de último si la impresión dactilar que estaba en cuestión provenía de un sello o era de origen humano. Entonces, cuando profundizamos con nivel 3, porque hay otros laboratorios ahí con nosotros que tienen estereoscopios, ¿verdad? Entonces podemos ir a prestar el apoyo, dejar registros en nuestras hojas de trabajo, que utilizamos ese equipo como apoyo, y podemos ver esos detalles, que no solo son poros, son unidades de crestas, van a hacer formaciones, cómo termina pues las aristas de las crestas de las terminales, la forma en que terminan, ¿verdad? Si pega o no pega, si es un poro el que la divide. Este tipo de cuestiones, muchas cosas que se ven ahí, ¿verdad? Las relaciones especiales de características, un montón de situaciones que vamos a ir viendo. Aparte de lo que no se puede reproducir, por muy inteligencia artificial que sea, que vamos a detectar ciertos aspectos que no se pueden reproducir. Y eso lo vamos a ver prácticamente solo con el nivel 3. Entonces, maestro, le quería comentar de que, volviendo al tema de los niveles de tolerancia, en donde es importante la cuestión de los puntos característicos en el método ACEL. Nosotros de hecho estamos ahorita trabajando en la primera modificación que le vamos a hacer a nuestros procedimientos de trabajo estandarizados dentro de esta acreditación por norma ISO, en donde dentro de los aspectos que vamos a tomar, le voy a mencionar dos, precisamente. Vamos a liberar la cantidad de 8 a 12 puntos, un número estandarizado, un número de características como tal. Solo va a haber umbrales de decisión que ahorita estamos definiendo conforme a las recomendaciones de la OSAC, las recomendaciones de la SOAP, en los documentos 8 y 10 de la SOAP. Entonces, casi estamos ya, la idea casi va a quedar así. Cuando veamos de 0 a 5 características en un dactilograma, va a ser útil, va a tener suficiencia para un proceso de exclusión. De 6 a 9 características podría identificarse de acuerdo a los aspectos, la relación de características especiales que hayan, y logramos observar algunos detalles de nivel 3 que podamos incorporar al análisis. Y de ahí, lo de 10 para adelante, todo puede ser identificado, ¿no? Pero esos son como 3 niveles de tolerancia, pero podemos agregar un cuarto nivel de tolerancia, el que está de 12 a 16, que todo pues se identifica sin mucha dificultad. De 10 a 12, pues, vamos a ver algunos aspectos que tendrían que quedar dentro del procedimiento. De 6 a 9, pues podría ser identificado de acuerdo a lo específico, a lo especial, a lo peculiar que veamos. Y de 0 a 5, solo para un proceso de exclusión. Dentro de esos aspectos, hay que considerar también que cuando estamos haciendo un análisis de suficiencia de una huella latente, por decir así, no de una impresión, no que de una huella latente, hay que considerar que si no estamos haciendo ninguna comparación de momento, cuando yo digo, bueno, esta huella latente, observo bien nivel 1, observo núcleo, observo delta, o no observo nada, observo los dos. ¿Qué tanto observo a nivel 2? ¿Ya? Pero si en el nivel 2 solo miro 7, 8 puntos característicos claramente definidos,
siempre hay que tomar en consideración que cuando tenemos el patrón indubitado, la impresión, la fuente, la origen, la que originó la muestra, pues la muestra conocida, siempre hay entre 3 y 4 características más que vamos a poder apreciar con facilidad y que no podemos definir solo con el análisis de suficiencia. Entonces son cosas interesantes que tiene el método ACEP. El método ACEP, es más, no es que, digamos, dejemos de contar puntos característicos, porque solo contamos, es un lazo, es aquí, tiene estos puntos y ya es positivo, ya estuvo, ya te va al dictamen. No, ¿verdad? Es de ver mucho más que eso. Entonces, es mejor el método ACEP, según el documento 10 de la SUAP, le tiene el parámetro de niveles de tolerancia de 0 hasta 16. 0 a 16. Entonces, si me pide un número a veces pregunta, mire, ¿usted con cuántos puntos característicos se identifica? Bueno, yo identifico con método ACEP. Esa es mi respuesta. ¿Sí? La IAI desde 1975 estableció que no hay un número mínimo de características para establecer identidad. Son criterios que nos tienen que ir informando y nos tienen que ir aportando para mejorar nuestros métodos. De hecho, dentro de las mejoras que vamos a incorporar, nosotros lo tenemos estandarizado con base a la terminología y procedimientos del método del sistema Henry. Pero el sistema Henry tiene una falencia bien clara, que es que no profundiza el análisis de los deltas, como sí lo hace Oloris, como sí lo hace Bucetich. No profundiza el análisis de los núcleos, como sí lo hace el monodactilar Bartley, por ejemplo. Entonces, nuestro procedimiento ahorita va a quedar como abierto, que en estos aspectos va a ser un llamado para poderse auxiliar de esos otros métodos. No va a estar estandarizado solo con base a un método fijo, no que va a estar abierto para las mejoras que en determinados aspectos tengan otros métodos. Son cosas interesantes que luego de casi 4 años de estar aplicando el método, ya vimos que sí se puede mejorar en esos aspectos. Entonces, por el momento lo dejo con esos comentarios. Muchas gracias, maestro. Creo que maestro Waldo, Sí, perito Roosevelt María, creo que exactamente. Le iba a ceder el paso a ella. Doctor, buenas noches. Disculpe, tengo una pregunta con respecto a lo que es cuerpos, cadáveres. Si, por ejemplo, son descuartizados y solo se encuentra lo que es la pierna, ¿cómo se podría identificar en las huellas de los pies, no? ¿O qué parte y bajo qué método? maestro Alexander. Sí, bueno, yo puedo opinar de que si hay un registro de huellas plantares, yo creo que escuché si se va a hacer el análisis en base a que solo quedó una pierna, ¿verdad? Entonces, si hay registros, pues sí se podría hacer ese análisis. En algunos países sí creo que llevan esos registros, pero acá en Guatemala sí no. Bueno, en nuestra policía sí no tenemos esos registros de las huellas plantares, pero sí se podría hacer. Yo creo que licenciada Roxana va a hacer un aporte ahí, que ella maneja más el tema de la biometría, ¿no? La realidad que nosotros en Guatemala no estamos preparados para la reseña de huellas plantares. Realmente lo hacen personas que no están capacitadas para realizarlo. Y solo se hacen los recién nacidos, pero no se podría cotejar con un adulto. Aquí lo que corresponde es ya realizar una prueba de ADN y la parte de algún miembro del cuerpo de un ser humano, pues es trasladado a la morgue del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y son ellos los que directamente se encargan de sacar las diferentes muestras que ellos consideren y a través de esas muestras es como se puede realizar. En un tiempo yo recibí un dedo pulgar, había que reseñarlo, se reseñó
se identificó a través del sistema AFIS y lo que me preguntaban era, ¿y dónde está el cadáver? Y yo, ¿qué cadáver? Pues si usted identificó, sí, yo identifiqué un dedo pulgar de la mano derecha, pero no me consta si está vivo o falleció. En otra ocasión, una mano. Y entonces me preguntaban, ¿y qué pasó con el cadáver? Y yo, ¿qué cadáver? Pero si usted identifica, sí, yo identifiqué a través del sistema AFIS, pero ahí el registro es de una persona que cuenta con vida. No me consta si está vivo o muerto. O sea, esos son errores que creo que en todos lados pasan y uno se queda ahí como, ¿qué cadáver, verdad? Porque uno lo que está haciendo es la identificación de lo que le están enviando. O, en dado caso, pues yo recibí, en su momento fue una mano y también un dedo amputado. Ahora, a través de la identificación, pues ya son los investigadores de un caso del dedo pulgar, sí, al que era por un robo de semovientes, al tener ya quién era la persona identificada, de qué departamento era y todo, entonces, ¿y dónde ocurrió el robo? Entonces ya el investigador ya tiene bastante información y ya va de hospital en hospital o clínica de hospitalización y ya dieron con la persona. O sea que no está muerta, pues entonces ya cuando sucede esto, es trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, quienes son los que se encargan de realizar este tipo de análisis biológico, químico-biológico, ¿verdad? Nosotros lo que nos corresponde es realizar las diferentes reseñas a nivel nacional en tintados y a través del sistema AFIS, el análisis de huellas latentes en el sistema AFIS y las comparaciones de los registros decadactilares. Únicamente, gracias. No sé si quedó claro. Sí, doctora. Entonces, lo que se quiere decir que solamente si es que está registrado las huellas de los pies, un ejemplo, sí se podría identificar en ese caso, si no ya es por otros métodos, ¿verdad? Exacto, solamente a los recién nacidos, pero con la pena, ¿verdad?, de que no es una reseña que nos pueda servir a futuro porque no se hace con el método que corresponde, ¿verdad? Muy amable, doctora. Gracias. Muy amable. Parece que no hay más preguntas con manos alzadas. Vamos a ir al chat. Vamos a ver el chat, qué es lo que hay. Acá, Edwin, el maestro Elías, le dan las gracias por la ponencia, Cindy y Nancy también. Luis Eduardo Saltos Galarza, él le pregunta, muy buenas tardes, maestro Alexander. Una pregunta, ¿qué diferencias usted nos podría informar del sistema Juan Bucetich y el sistema Henry? Sí, maestro, pues una de las diferencias pues serían que nosotros usamos una tarjeta decadactilar, ¿verdad? El sistema Henry americano pues utiliza una tarjeta decadactilar y en el Bucetich pues cuando acá se implementó pues ya solo se tomaban unas huellas, entonces por ejemplo las tres, si no estoy mal, en Perú, ¿cómo realizan esa labor, doctor? Con Bucetich. En el Perú utilizamos el sistema Bucetich o Loris derivado de Bucetich. Siempre fue decadactilar. Perfecto, creo que ahí estaría complementada la respuesta. Perfecto, mire, a ver, Ezequiel le da las gracias. No entiendo a Edwin, dice, ¿se individualizan personas con doble identidad o identidad falsa? No sé qué quiso decir con ello. El Milza de León, buenas tardes, mi duda es, en cuanto a la identificación de fragmentos o impresiones lofoscópicas,
¿tienen protocolizados sus procedimientos? En cuanto a fragmentos, yo creo que ese tema ya lo había hablado al principio en la recolección y en el análisis, pues ya eso se dirige directamente al departamento de AFIS. Entonces ellos manejan sus protocolos para ese proceso, pero todo eso sí lo va a explicar la licenciada Roxana, ¿verdad? Perfecto, maestro. Karen González le da las gracias por compartir sus conocimientos. Olga Morales, buenas noches. En caso de niños recién nacidos que han sido secuestrados u otro hecho, ¿se pueden ver las crestas? Ya que en algunos países se les registran 2 piecitos. Disculpe mi ignorancia, dice. Creo que también ese tema ya lo compartió la licenciada Roxana. Y ahí pues si no tenemos mayor, no tenemos archivos y esa recolección de las huellas de los recién nacidos. Entonces creo que sí lo han trabajado otros países, creo que Colombia sí lo trabaja, de los recién nacidos, llevan los registros. En el Perú también. Y también Perfecto. Perfecto. Acá, bueno, Sheila le dice, buenas tardes, maestro Alexander. ¿Por qué en Guatemala se utiliza el sistema Henry y no el sistema Vucetich como en otros países? Sí, el sistema Henry americano, pues como lo hablé al inicio, se adoptó desde 1960. Y creo que hay una historia en cuanto al cambio y evolución del sistema. Entonces, el dato exacto ahorita, sí no lo tengo, pero sí está en un documento. Pero sí fue con cuestiones para mejorar un poco nuestros análisis, ir mejorando y evolucionando en cuanto a sistema, ¿verdad? Perfecto, maestro. Bueno, el maestro Elías le da las gracias por los aportes y se tuvo que retirar. Roberto Giovanni Moreno le da las gracias a usted, maestro Alexander. Emilza también, felicitaciones por la ponencia. Y Mari desde México también le dice que excelente ponencia. Veo que no hay más personas que quieran aportar, hacer preguntas o mano alzada. Maestro Wilber, ¿usted tiene palabra? Maestro Waldo, sí, antes que le entregue usted el certificado de agradecimiento, Sí. Sobre la pregunta de permatoscopía, que es la identificación de la planta de los pies, creo que también lo usan en Chile, ¿no, maestro Waldo? ¿Perdón? ¿Perdón? La permatoscopía también es utilizada en Chile, maestro Cian, si nos apoya en México, Sí. maestro José Luis Castañeda. Sí, hace un tiempo atrás, ahí hago mención a Oloris de Aguilera, a Orrego. Así Él es. fue el que creó ese sistema acá, por lo menos en Chile, y fue bien, inclusive hasta Vucetich lo mismo. Le gustó el sistema en sí, pero después por la cantidad de fórmulas que tenía, no era algo muy práctico de aprender fácilmente. Por esa razón no se siguió utilizando. Pero sí el hecho de tomar impresiones en niños, en la planta de los pies, fue parte de lo que en los años 40, 50 se fue realizando acá en Chile. Sí, efectivamente, ella, la colega que preguntó, decirle que yo tuve la oportunidad de escribir un libro el año 2001 que se llama Pelmatoscopía, y una segunda edición el año 2016 que se llama Pelmatoscopía-alboscopía, porque en los niños lo que se estudia es la alboscopía, vale decir, la red de líneas blancas. Entonces, decirle que cuando, por ejemplo, haya ese tipo de casos, porque no solamente puede ser una persona fallecida, sino en una escena del crimen, hay personas que acostumbran para no dejar de repente hacer ruido con sus huellas de pisadas,
se sacan las medias o se sacan los zapatos y dejan la impronta de los pies. Entonces, ¿qué hacemos frente a eso, no? Y si se puede realizar el estudio de hematoscopía, le vuelvo a decir, en internet está gratuito, todo mi libro, lo puede bajar y ahí están las fórmulas. Y si solamente se ve la red de líneas blancas, pues cuando uno nace, tiene unas líneas que son las líneas patrones, las líneas generales que no van a desaparecer, y se puede comparar por medición ahora con el tercer nivel, por medición, ese tipo de hematogramas. Creo que el maestro Sean Vázquez desea dar una palabra. Adelante, maestro Sean. Gracias. Sí, en México, en los laboratorios de lofoscopía se tiene el estudio de la pelmatoscopía, pero no sé, casi no se lleva a cabo. Se puede decir que no lo utilizan debido a esta complejidad que se ha mencionado. No hay una base de datos como tal o registros donde se almacenen estas huellas de los menores. Y como bien lo mencionaba doctor Wilber, pues sí, es muy complicado llevarlas a cabo por esta presencia de la vermix, esa sustancia como blanquecina o grasita blanquecina que tienen los niños, que provoca que el recién nacido, que provoca que no se pueda hacer un estudio más que por líneas blancas. Entonces, toda esa situación aquí en México, bueno, aquí en Guanajuato específicamente, pues dificulta que se pueda llevar a cabo un estudio. Se tiene el conocimiento para poder realizarlo bajo un nivel de ACEP, para poder aplicarlo con la ACEP, pero hasta el momento no se ha recibido en años un estudio para realizarlo. Maestro José. Sí, maestro, pues sí, nada más para compartir, indudablemente ese tema de la pelmatoscopía es muy importante, dado pues en la base del índice criminalístico, hablando de delincuencia organizada, como decía la anterior compañera, con relación a la posible identificación de una extremidad inferior. Pues vemos que más y más en nuestra región se ven cadáveres desmembrados. Indudablemente aquí nos tendríamos que tener a nivel Latinoamérica políticas públicas encaminadas a obtener ya en el ser humano muestras, en este caso también plantares, aparte de las dactilares y palmares, porque pues sería ya, en esta evolución estamos viendo este tema, ¿no? O ahora mismo lo estamos viendo en el desastre aéreo que pasó en la India también, ¿no? En donde hay cadáveres, y esos cadáveres, que ha pasado también acá en México en desastres aéreos, pues los cuerpos no están completos y hay extremidades, y con base en ese análisis se pueden realizar identificaciones, como ustedes lo saben. No únicamente se va también a lo de las situaciones de menores. En la institución donde yo trabajo, indudablemente hemos realizado identificaciones en menores de edad, en menores que han sido sustraídos y se han ido hacia Estados Unidos. Bueno, tenemos que realizar esas situaciones de confronta. Y aquí viene un punto muy importante: la toma de huellas que se le toman a recién nacidos o no tan recién nacidos, pero que ya tienen cierta edad, un año, etcétera. Es como la señal de la cruz aquí en México, porque únicamente dejan la silueta y no dejan las crestas papilares por diversas características, desde pues que no sea una persona que tenga entrenamiento en toma de lofogramas, porque pues son empleados que no pues tienen ese conocimiento en los registros civiles. Y por otro lado, pues donde sí hay las identificaciones que hemos realizado en algunas veces son con los miembros, en este caso de las Fuerzas Armadas, que por las características propias del encargo que tienen de alto riesgo, pues les toman todos esos tipos de registros, hasta dentales, ADN y lofogramas en los 3 niveles. Y por lo tanto, pues yo dejaría aquí, maestros, compañeros, establecer precisamente, pues en un documento de referencia, la necesidad de contar precisamente con este registro ante mortem, por lo que expuso anteriormente. Alfredo.
Sí, sí, interesante mi antecesor, creo que era el maestro José Luis, ¿verdad? Interesante, sí, en efecto, aquí en Guatemala también nosotros hemos visto anteriormente como peritos del Ministerio Público, luego pues ya al crear el Instituto Nacional de Ciencia Forense seguimos viendo casos de huellas plantares, pero exclusivamente en casos de niños, identificación de niños, ya sea en una situación de robo de niños o en una adopción irregular. En esos dos casos hemos visto. Sí tuve en una ocasión, por el año 2003, el análisis de huellas plantares con una huella latente plantar. Pero ese es el único caso que he visto en mi vida, puedo decir 35 años de ejercicio en esta ciencia. Eh, es un robo por no, es una sustracción de datos. Se ingresaron a unas oficinas para sustraer información de una oficina importante acá en Guatemala, de una de los entes, de hecho era la Corte de Constitucionalidad. Entonces escalaron para extraer algunos tipos de documentos que eran de interés, pues, para algunas personas. Y al escalar y al descender hacia al piso del ambiente donde estaba la información que necesitaban, pusieron sus pies en un mueble. Quedó una huella, pues, una transferencia con polvo y pidieron el apoyo en este tiempo de nosotros como Ministerio Público para documentar esa huella en escena. Entonces la documentación se hizo y luego pues se hizo la de siempre. ¿Quiénes trabajan acá? El listado completo, quienes trabajan en la corte y a todos a tomarle muestras plantares. Y así fue como logramos identificar a quién correspondía esa huella plantar. Entonces el único caso con huellas latentes donde hemos trabajado huellas plantares. Y por ahí estaba la otra pregunta de los casos de membramiento, a veces un poquito más técnico o menos fuerte, ¿verdad? Seccionamiento corporal. Eh, en estos casos, cuando aparece una pierna, pues definitivamente, al no existir un registro previo, como bien decía el maestro José Luis, es una tarea para genética. A genética le toca pues estar haciendo, uniendo las piezas, las partes, ¿verdad? Como en un caso de un hecho de un avión, por ejemplo, donde aparecen miembros inferiores, superiores, por todos lados. Los superiores pues se identifican por nuestro campo, lo que nos une, ¿verdad? La mayoría. Pero las piernas, los miembros inferiores, pues tenemos 10 cadáveres, tenemos 20 piernas cruzadas por ahí. Genética es el que tiene que encargarse de eso y la identificación por ADN de piezas, de miembros, de especímenes humanos, le voy a decir, según al predicado de Hummel, ese 99.99, 99, 26, 28, realmente con seccionamientos corporales es todavía más cercano casi al 100% de certeza. Creo que solo un 16%, 10%, no, perdón, es una décima lo que deja nomás de margen. Llega al 99.99.9998 o 88, de por ahí se manejan esos rangos según el predicado de Hummel, pero es genética que se encarga acá en Guatemala de eso y creo que en la mayoría de países por ahí creo que va también. Es todo Alexander. un gustazo saludarlos por acá. Excelentes argumentos y excelentes aportes aquí por el maestro Alfredo. Bueno, pues también nosotros como policía también hacemos identificaciones y análisis en fichas necrodactilares. Ese dato también se me olvidó comentarles, pero y agradecerles. Yo ya me tengo que retirar, maestro. Entonces, le agradezco ahí por la oportunidad al doctor Wilber y a todos los maestros que están acá presentes. La idea es que la ciencia siga creciendo y ser mejores operadores de justicia, ¿verdad? Ante todo con la ayuda de nuestro Dios, nuestro creador, ¿verdad?